Pues hablando en mi caso particular, estoy muy contento con la formación que se me ha ofrecido aquí, tanto desde niveles muy básicos como podría ser infantil hasta ahora que he acabado los estudios universitarios. Una persona que venga con una formación previa de un país, en mi opinión, tiene más posibilidades de encontrar trabajo y quizá también haya más posibilidad de encontrar como podría ser la hostelería, el sector industrial. Por lo poco que he podido conocer sobre este sector, está un poco más en auge. Hablar de ayudas que ofrece el gobierno, no solo para el alquiler, sino para la adquisición de vivienda. Hola chicos, ¿qué tal? Les saluda Luis Ciesa, director del despacho Ciesari y Asociados. Y si estás pensando en viajar próximamente a España, ya sea para estudiar, trabajar, pero no tienes idea de cómo está la oferta de empleo acá en España, si hay o no hay trabajo, si es o no muy difícil de encontrarlo, o por ejemplo si está caro o asequible, o en todo caso cuáles son o podrían ser las ciudades más baratas para alquilar un departamento o un piso, pues entonces les invitamos a ver esta entrevista, en donde en esta oportunidad contamos con la presencia de un compañero. Por favor, amigo, cuéntanos, ¿de dónde eres y cuál es tu nombre? Encantado, Luis. En primer lugar, agradecer la invitación a tu despacho y la posibilidad de poder realizar esta entrevista y contar un poco a los compañeros y amigos, no solo del canal, sino de fuera, las circunstancias que se viven en este país. Mi nombre es Adrián, yo nací en una pequeña ciudad de Rumanía que se llama Roșor de Vede. Es una ciudad que está aproximadamente a una hora de la capital, de Bucarest. Muy bien, Adrián, Rumanía. Y dime, ¿qué idioma hablan en tu país? Pues nuestro país tiene su propio idioma, que es el rumano. Es un idioma que, al igual que el castellano, deriva del latín y por tanto quizás sea un idioma que, a diferencia de otros idiomas europeos, sea más fácil de aprender para nosotros. Puede ser un idioma fácil de aprender a diferencia de otros idiomas, por lo que te comentaba, por el hecho de derivar del latín, quizás es un idioma más fácil de poder aprender. Perfecto. Dime, Adrián, y por ejemplo, ¿qué te motivó a mudarte y vivir en España? Pues en este caso no fue una motivación mía particular, sino, claro, cuando yo emigré a España era pequeño, por tanto fue más una motivación de mi madre, que encontró más oportunidades laborales en España que en nuestro país, ya que en esos momentos atravesaba una crisis económica y otros países ofrecían más posibilidades de desarrollar una vida laboral. Entiendo, Adrián. Entonces, ¿cuántos años ya llevas viviendo en España? Pues como te comentaba, vine desde muy pequeño, con 4 años, ahora tengo 24, llevo 20 años aquí, por lo que llevo casi toda la vida en este país, lo cierto es. Entonces, cuéntanos, Adrián, ¿te gusta vivir en España? Sí, lo cierto es que es un país en el que tuve una muy buena acogida y es un país que me ha ofrecido posibilidades de desarrollarme no solo a nivel educativo, sino ahora comenzando a nivel laboral. Y es un país que, no solo por las oportunidades, sino por las condiciones de vida, creo que es un país en el que puedes emigrar y desarrollarte como en el ámbito laboral y todas esas cuestiones. Cuéntanos, Adrián, con tu experiencia, ¿podrías describirnos cómo es el trato de los españoles con las personas de otros países? Pues como dije, en mi caso particular tuve una muy buena acogida por parte de los españoles. Los considero unas personas muy amables que siempre tienen disposición en mi caso particular, a ayudar a personas que han llegado, que no tienen contactos, tienen familia fuera. Entiendo, Adrián. Y cuéntame, en tu opinión, ¿la cultura española y la cultura rumana son parecidas o tienen algunas diferencias? Yo creo que podría decirse que son como un poco diferentes,
porque en Rumanía como que se toma un poco las tradiciones más orientales. También quizá por el tema clima, cuestiones que son quizá muy diferentes a España, hacen que tengamos probablemente culturas o tradiciones también diferentes. Quizás han quedado aspectos culturales más de esta zona del mundo que los que podrían haberse quedado en España. Ok, Adrián, vale. Dime, ¿y aquí en España podrías describirnos qué tal es el nivel educativo en cuanto a la calidad de enseñanza? Pues hablando en mi caso particular, yo estoy muy contento con la formación que se me ha ofrecido aquí, tanto desde niveles muy básicos como podría ser infantil hasta ahora que recientemente he acabado los estudios universitarios. Creo que se ofrece una educación de bastante calidad. Si bien es cierto, podrían cambiar algunos aspectos particulares, por ejemplo en la universidad quizá de enfocarte al mundo laboral, pero en líneas generales sí que creo que la educación en España es uno de los pilares de este país. Cuéntanos, Adrián, por ejemplo, ¿tú qué has estudiado acá en España? Pues en España decidí estudiar el grado en Derecho. Nació en mí esa motivación de ofrecer ayuda en el sentido legal y me inspiró a estudiar el grado en Derecho y posteriormente el máster de Abogacía. Ok, entonces ahora me surge la siguiente duda y que seguramente a los chicos les interesará. Por ejemplo, el nivel educativo aquí en España creo que es infantil, educación primaria, educación secundaria, bachillerato, ¿no? Sí. Y del bachillerato, ¿cuáles son luego las posibles salidas que podría optar un estudiante? Sí, efectivamente, Luis, la estructura que has comentado es así. Si queréis, para compañeros de otros países podemos entrar un poco más al fondo. Por ejemplo, decir que en la ESO es una etapa de 4 años en los que tú estudias temáticas muy generales, porque estudias tanto la parte social como la parte científica de los estudios. Sin embargo, en cuarto de la ESO ya te prepara un poco para tú decidir entre esas dos ramas, ya que es un curso en el que ya vas a la rama de lo social o a la rama de lo científico para ya decidirte al 100% en bachiller sobre qué rama coger. Entonces, a modo de ejemplo, y por favor Adrián, corrígeme si me equivoco, sería más o menos la estructura del nivel educativo español en este sentido. Primero el jardín de niños, luego primaria, luego la ESO que Adrián comentaba, y que la ESO son siglas que significa educación secundaria obligatoria, que dura 4 años. De esos 4 años, las personas, los estudiantes, pueden optar de seguir estudiando la siguiente formación llamado bachillerato, que este bachillerato duraría 2 años más. O también hay otros chicos, ¿no? Sí. Que terminan la educación secundaria para adultos y se lanzan a estudiar una formación profesional de grado básico o grado medio para luego de culminar 1 o 2 años de estudio más ya ponerse a trabajar, ¿vale? Pero cualquiera de las vías, el nivel educativo en España es muy bueno, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Justamente quiero comentar la pregunta recurrente que siempre los chicos que acuden a nuestro despacho de Ciesar y Asociados nos dicen lo siguiente. Por ejemplo, un padre de familia siempre que está interesado en migrar junto con su esposa e hijos me dicen: Luis, justo lo que pasa es que tengo un hijo de 6 años, ¿tú crees que lo puedan matricular o tiene que rendir examen y tal? Lo mismo me preguntan para un chico de más edad, de 16, 18, 20 años. Entonces, aprovecharé la oportunidad para poder resolver todas estas inquietudes, aprovechando acá la visita de nuestro compañero Adrián. Dime, Adrián, por ejemplo, para aquellos chicos que también tienen interés por estudiar Derecho en una universidad española, ¿podrías comentarnos, por ejemplo, cómo se estructura la carrera profesional de Derecho acá en España?
Sí, pues la carrera de Derecho en España tiene una duración de 4 años. Como puede ser lógico, pues las asignaturas que se van estudiando a lo largo de los años vienen a ser un poco graduales. Se comienza con una aproximación un poco al derecho, con asignaturas como podrían ser teoría del derecho, un poco de filosofía, introducción al derecho civil. Y con el paso de los años pues vamos entrando en materias, como tú sabrás, más concretas y centrándonos en ámbitos concretos de esas ramas del derecho, como puede ser el derecho administrativo, derecho civil, estudiándolo en diversas partes, ya que es un derecho muy amplio. Entonces la carrera en sí tiene una duración de 4 años y esta carrera cuando acaba ya te permite optar por distintas salidas. Hay muchas personas que pueden optar por estudiar ya directamente alguna posición, como podría ser judicatura, notaría. Es decir, estos 4 años ya te posibilitan estudiar este tipo de posiciones y hay otras personas, como en nuestro caso, que nos gusta optar, hemos optado por ejercer la profesión de la abogacía y debemos dar un paso más, ya que no es suficiente con la carrera, sino que debemos estudiar un máster, en este caso de 1 año y medio aproximadamente, que es un máster habilitante. ¿Qué quiere decir habilitante? Quiere decir que sin este máster no podríamos ejercer la profesión de abogado. Entonces, Adrián, una vez que tenemos el graduado en Derecho y el máster de Abogacía, ¿cuál es la siguiente etapa que hay que seguir? Sí, como comentábamos, Luis, en la anterior pregunta, esos 2 requisitos ya te permiten acceder a la realización del examen de acceso de la abogacía. Es un examen estatal que es igual para todos los aspirantes, es decir, independientemente de la comunidad autónoma en la que vivas, el examen va a ser el mismo y es un examen que se estructura en 2 partes. Una parte general enfocada a los estudios del máster relativos a la deontología, como podría ser la relación entre los compañeros de la profesión abogados, la relación con el cliente, la relación con los juzgados y otra parte es enfocada a la asignatura que tú hayas elegido a la hora de ejercer en un futuro. Es decir, el examen, por tanto, se estructura en 2 partes. 50 preguntas del ámbito general, como hemos dicho, deontología, ejercicio profesional de la abogacía, y una parte específica que, si no recuerdo mal, son 20 o 25 preguntas de las 4 ramas que tú hayas elegido una de ellas. Vale. Y entonces, cuando uno supera este examen de acceso a la abogacía que lo organiza aquí en España el Ministerio de Justicia, recién en ese momento que apruebas ese examen, recién el Ministerio de Justicia es el encargado de emitirte el título profesional de abogado. No la Universidad Española la que te emite el título profesional de abogado. Y luego, pues, para ejercer hay que hacer el trámite de la colegiatura, sí, ¿no es cierto? Efectivamente, Luis, es un aspecto que también quería comentar. Si bien los requisitos académicos ya se han cumplido, es decir, hemos superado, como bien ha dicho Luis, el grado de Derecho, el máster de acceso a la abogacía y el examen estatal, los requisitos no se han acabado. En el ámbito administrativo, se podría decir, se exige en España, para poder ejercer como abogado, la colegiación en el colegio de abogados en el que tú tengas tu despacho profesional. Es decir, si Luis y yo tenemos nuestro despacho profesional o trabajamos para un despacho ubicado en Valencia, tenemos la obligación, para poder ejercer como abogados, de colegiarnos en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Valencia. Si un compañero trabaja en Sevilla, debería colegiarse en este colegio para poder ejercer la profesión de abogado. Es un requisito que aparte de los requisitos académicos, se debe cumplir. Y un requisito adicional, muchachos, que yo agregaría, ¿por qué? Porque si bien es cierto, en este momento estábamos comentando los requisitos que se les exige a cualquier aspirante español o de la Unión Europea. Por ejemplo, Adrián, al ser nacional de Rumanía, es un país miembro de la Unión Europea, pero, por ejemplo, en nuestro caso, al ser, por ejemplo, de Perú, Colombia, Argentina, aparte de cumplir estos requisitos, tenemos que cumplir un requisito adicional, el cual es tener un permiso de trabajo ante extranjería para poder ejercer como abogado en España.
De acuerdo, ese sería un requisito adicional que debemos cumplir. Aparte, por ejemplo, hacer otros trámites administrativos, como por ejemplo, volver al Ministerio de Justicia y pedir un documento llamado dispensa de la nacionalidad, que justamente es, como su nombre lo señala, es como un documento que te permite ejercer como abogado, aunque tu nacionalidad no sea o de España o de algún país miembro de la Unión Europea. Por lo tanto, es un documento que también debemos cumplir nosotros como extranjeros si estamos interesados en laborar como abogados en España. Ahora, Adrián, cambiando un poquito de tema, dime, 2023, pasamos el tema de la pandemia, como que la economía empieza otra vez a caminar. ¿Cómo notas el trabajo en España? ¿Existe o no existe trabajo? ¿Está fácil o difícil encontrarlo? Una persona que venga con una formación previa de un país, en mi opinión, tiene más posibilidades de encontrar trabajo. Formación me refiero, por ejemplo, tu caso, que ya vienes con una formación previa un poco, ¿no? Y quizá también en ciertos sectores de la actividad haya más posibilidad de encontrar como podría ser la hostelería, el sector industrial, que ahora, por lo poco que he podido conocer sobre este sector, está un poco más en auge, ya que estos años atrás estaba un poco paralizado y ha comenzado otra vez la dinámica de la construcción. Creo que en estos sectores sí que se ofrece más posibilidades laborales y, como digo, considero que es muy importante la formación previa con la que se venga a este país, a España. Claro, entonces, por ejemplo, podemos comentar que a pesar de la recesión, la crisis económica que no solamente puede afectar a cualquier país de Latinoamérica o España o cualquier país del mundo, pero digamos que en el caso particular de España hay determinados sectores donde el trabajo nunca falta, o sea, siempre está en movimiento. Por ejemplo, el tema de, como comentaba Adrián, el tema de la hostelería y el turismo. Por ejemplo, un chico o una chica que quiera trabajar medio tiempo, por ejemplo, y estudiar medio tiempo, le valdría o le vendría bien, por ejemplo, un trabajo como camarera, como mozo en un restaurante, un hotel. Y Adrián, por ejemplo, sobre este tema, ¿agregarías algún aspecto que creas que también es importante mencionar? Sí, un aspecto importante en este sentido es que recientemente el gobierno de España se ha propuesto realizar bastante inversión o mucha inversión en el tema de la construcción de vivienda pública, por la necesidad de vivienda que está habiendo en España, no solo en el tema adquisición, sino también en el tema del arrendamiento de vivienda. Por tanto, uno de los propósitos del gobierno ha sido y va a ser la construcción de mucha vivienda pública, que necesariamente requerirá de mano de obra para poder alcanzar este objetivo, sí. Entonces, atención chicos, una posibilidad muy concreta de tener ofertas de trabajo en el tema de la construcción. Tenerlo muy en cuenta, muy presente. Y por ejemplo, otro tema que también aquí en España es otro sector donde es muy fuerte en España, es el tema o el sector sanitario. Por ejemplo, trabajo para enfermeras, para auxiliares de enfermería, para fisioterapeutas. Por ejemplo, Adrián, ¿tú qué opinión tienes al respecto sobre el trabajo en enfermería acá en España? Sí, efectivamente creo que es un sector que también está en crecimiento y en búsqueda de personal, y al que no solo se puede acceder mediante un grado universitario, sino, como bien decía Luis, también se busca y hay mucha oferta de puestos de trabajo por lo que refiere a auxiliar de enfermería, y esto, como comentábamos anteriormente en la entrevista, se puede realizar un grado medio o un grado superior, que, como también comentábamos, son enseñanzas mucho más prácticas y orientadas al mundo laboral, que te pueden dar mucha facilidad de encontrar un puesto de trabajo en este sentido de auxiliar de enfermería o auxiliar en cualquier clínica relacionada con este sector. Por ejemplo, Adrián, ¿tú consideras que el tema del transporte sería una buena alternativa para conseguir un empleo acá en España?
considero que es un sector muy potente en España y se preguntarán por qué. Yo pienso que es así porque España, al fin y al cabo, en mi opinión, es la puerta de Europa a la entrada de todas las mercancías que puedan venir de países como Latinoamérica, países como África, otros países. España, al fin y al cabo, por su ubicación geográfica, es la puerta de Europa al acceso de todos los recursos que puedan venir del exterior. Vale. Adrián, por ejemplo, ¿cómo va el tema de alquileres? ¿Está caro?